Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido doctor. Dependiendo de la hora en la que estés escuchando y estés retomando el podcast nuevamente, aquí estamos de vuelta y sí, lo sé. 2 domingos sin episodio, no me lo perdonen, pero wow, la constancia cuesta más de lo que uno cree. Y sobre todo cuando quizás a veces no nos planificamos bien o cuando hay otras cosas que merecen más de nuestro tiempo. Y nada, yo resumo realmente todo como el no organizarnos puede hacer que quizá algo sufra, porque el tiempo no da y entonces como el famoso cuadro de urgente, importante, importante, no urgente, bueno, el famoso cuadro este que uno conoce para productividad, pues resulta que quizá lo urgente opaca lo importante, que en este caso, bueno, definitivamente el querido doctor es muy importante para nosotros, pero hubo que atender lo urgente. Pero estamos de vuelta y estamos felices de seguir aquí compartiendo las ideas, las propuestas, las crisis existenciales, las vivencias que nos pasan, que me pasan, que nos llegan de diferentes colegas y que lo ponemos en esta plataforma para desahogarnos, sentirnos identificados, apoyarnos, aportarnos, ilustrarnos como es el propósito de querido doctor, ilustrarnos con nuestras historias, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias, que a veces, nada, por ser común, por ser por ser lo habitual, pues lo pasamos como algo que quizá, bueno, le pasa a todo el mundo se la arregla como tal. Pero muchas veces eso que quizás es habitual o común para nosotros y que lo resolvemos de una forma que quizá el otro ni se imagina, pues resulta que es de muchísimo beneficio para otra persona. En el episodio de hoy pues tenemos un tema que resulta como abstracto realmente cuando leemos el título, pero queda súper bien porque lo grabo semanas después de haber llegado de vacaciones y entonces hace clic y me hace sentido con ese concepto que leo hace unos días y sin darme cuenta estaba en él. Como el título del episodio dice, querido doctor, a veces es necesario saber salir de la rueda del hámster. Y sí, suena como psicodélico, y entonces. Pero a medida de que vayamos hablando, pues yo creo que si cada quien se hace una introspección, pues podrá identificar su rueda del hámster en la que esté ahora mismo, dependiendo de su proceso a nivel profesional o a nivel de carrera. Y bueno, yo creo que al final resulta, bueno, lo importante es que cuando identificamos eso que probablemente por estar en automático nos está haciendo daño, pues yo creo que es el primer paso para poder resolver cualquier situación en la que a veces nos encontramos atrapados. Hace unos días leí de la importancia de salir de la rueda del hámster y aunque el artículo que leía en verdad era un artículo de un blog, un escrito de un blog, hablaba sobre salir de la rueda del hámster en cuanto a lo monótono del trabajo. Literalmente una rueda y un hámster dentro. Vemos como los hámsters están enérgicamente corriendo en la rueda. Y si hacemos la analogía con nuestra vida, llevándolo yo a mi plano personal, pues yo también tenía mi rueda que era totalmente necesaria porque cuando nos enfrentamos a situaciones que a veces nos sobrepasan, pues hay que estar muy enfocados para que nos encuentre preparados. En este caso, cuando nos vamos a someter a un examen que depende, o sea, marca un antes y un después en nuestro futuro, en nuestra vida profesional, pues se supone que quizá lo que más lógico suene es estar siempre rodando esa rueda, siempre enfocado, siempre trabajando, siempre estudiando, siempre dando todo hasta el tiempo que no tenemos o el tiempo de descanso o el tiempo de sueño. A veces creemos en la falsa percepción que mientras más tiempo dé, mejor. Y era lo que me estaba pasando a mí. Yo hablaba
yo le hablaba a alguien y decía, mira, a veces para mí resulta muchísimo más retador preparar un examen que tiene una fecha dentro de tantos meses que preparar uno que al otro día. Porque en ese caso, estar en la rueda del hámster y no parar cuando el examen es el otro día es lo mejor que te puede pasar. Toda esa adrenalina concentrada ahí en unas cuantas horas para un examen que será en menos de 24 horas, pues resulta, yo creo que resulta hasta lo lógico. Claro, estamos hablando de que probablemente eso debió prepararse hace mucho tiempo, pero nada, como procrastinadores al fin o adictos a sentir esa adrenalina del día antes de un examen, pues una vez se deja todo para el final o porque no hubo tiempo. Pero cuando el examen resulta que es en meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses, el método de preparación debe ser inteligente. Y ahí estaba mi fallo, que yo no identificaba. Yo no estaba respetando los tiempos que había que tener de descanso y de reposo para eficientizar los tiempos de trabajo, de estudio, de productividad. Y eso quizás durante un mes, durante 2 meses, resulta lógico y hasta sostenible. Uno tiene la adrenalina de la preparación, uno se enfrenta a cosas nuevas, uno quiere aprovechar todo el tiempo que tiene enfocado. Y skipear esos momentos de descanso, pues tú dices en ese momento, pero es que ni lo necesito, o sea, ¿para qué? Pero como la frase cliché que resulta y que escuchamos a cada rato es, miren, esto es una carrera de tu maratón, esto no es una carrera de velocidad, pues tiene toda su lógica. Tú lo aguantas un mes, tú lo aguantas 2 meses, pero cuando tú te sometes a 3, 4, 5 y 6 meses sin darte el tiempo que mereces para descansar, resulta que eso no se vuelve sostenible. Resulta que eso puede hasta afectar totalmente el resultado final del examen, el resultado final de tu propósito, tu objetivo que tú quieres lograr. Simple y llanamente por caer en la falsa percepción o en el autoengaño de que si aprovecho las horas de descanso, pues estoy aprovechando más, estoy aprendiendo más. Y no es el caso. Quizá uno dirá, bueno, pues, pero es simple. Estudia y descansa, organízate y descansa. Existen ciertos métodos, no existen cientos de métodos donde ya eso se supone que se soluciona. O sea, yo creo que tú entras a YouTube y tú encuentras una cantidad de personas estudiando con métodos inteligentes. Y son personas que están en lo mismo, preparando exámenes que tomaran en un largo tiempo o enfrentándose a un contenido muy grande y hay que cogerlo por pedazos. En fin, los métodos son innumerables. Pero aún así, me pasaba que se me hacía difícil. Quería yo seguir utilizando los tiempos de descanso porque entendía que nada, o sea, que a pesar de que existen por ahí el típico, o por ahí existen los típicos métodos de estudia, descansa, yo entendía que no, que yo no necesitaba eso. Y si uno indaga un poco más en la historia personal de cada quien, pues tú dirás, pero ¿por qué me cuesta tanto parar? ¿Por qué me cuesta tanto salir de la rueda del hámster? Si al final simplemente tomo el descanso y vuelvo a mi rueda. Y vuelvo a un hábito. Y bueno, nada, cuando tú te cuestionas, pues yo creo que una de las cosas más importantes que yo me he llevado en estos últimos años, que el cuestionarte te ayuda a entenderte y entender por qué hacemos ciertos hábitos o por qué la humanidad actúa de cierta manera, porque poco a poco te va llevando a indagar un poco más. Y realmente no es algo solo mío, sino que existe algo que es el sentimiento de culpa cuando descansamos. Y que para nadie es un misterio muy conocido y yo creo que muchas personas lo han enfrentado. Un sentimiento de culpa cuando llegas de vacaciones, un sentimiento de culpa cuando duermes un poco más de lo debido, aún lo necesitabas,
un sentimiento de culpa cuando quizás te programaste a salir por 2 horas, pero usaste un poco más. Ese sentimiento de culpa en el descanso, cuando descansamos, es común. Y era lo que me pasaba a mí. Y el sentimiento de culpa ante el descanso está súper descrito. Muchos psicólogos hablan del mismo, muchas personas lo atraviesan. Por eso muchísimas personas también caen en la adicción al trabajo. Por esas ganas de seguir aprovechando todas las horas, aunque al final no se aprovechen como tal. Y el sentimiento de culpa viene desde hace mucho tiempo atrás, cuando se tenía la falsa idea de que hasta en el tiempo de ocio había que perfeccionarnos. Que las mejores compañías, los mejores estudiantes, las mejores empresas, los mejores proyectos salían cuando el tiempo libre, cuando en el tiempo libre también se perfeccionaba. Y a ver, es una postura que quizá puede traer muchas contradicciones. Y sí, yo soy pro a dar la milla extra, a que si una noche que amanece, se amanece. Si hay que usar por un momento el tiempo de descanso y sacrificarlo para algo que en poco tiempo se necesita, pues es válido. Pero cuando eso se vuelve un hábito, cuando el no descansar, el no apartar el tiempo para descansar, se vuelve un hábito, resulta que termina en detrimento hacia la persona, hacia la compañía, hacia el proyecto. Y no lo digo yo. De hecho, existe en el proceso creativo algo que se llama la incubación de la idea. O sea, de hecho, esto aparece hasta en diferentes industrias. O sea, los creativos, cuando están tratando una idea o tratando de sacar una idea y la tienen, para la idea, la dejan y se ponen a hacer otra cosa. Ya anteriormente, pues hablé de los tiempos de estudio y descanso, que es el famoso Pomodoro Technique, que yo creo que cada vez más se hace más conocido, la gente lo utiliza más, ha demostrado que es sumamente eficiente para las personas poder enfocarse en una tarea y cumplirla. Pero si nos vamos a algo tan simple, el cuerpo humano necesita dormir todos los días, necesita descansar todos los días. O sea que si aún no nos convencemos de que el descanso es importante, nada más hay que pensar que obligatoriamente necesitamos unas cuantas horas, dependiendo de lo que cada quien. Pero se supone que unas 7 u 8 horas para descansar, en el que el cuerpo se desconecta. Entonces, importante tiene que ser el descanso. Importante es el descanso en nuestra vida. Importante debe ser en nuestro proceso de estudio. De hecho, si nos ponemos a indagar un poco más en la técnica Pomodoro, para los que no la conocen, es una técnica de estudio que creó un italiano llamado Francesco Cirillo. Creó esa técnica para aumentar su productividad mientras estudiaba en la universidad. Y bueno, la técnica ya está en múltiples aplicaciones, la utilizan muchísimas personas, estudiantes, personas creativas, se utilizan en empresas y demás. Pues el ponernos a indagar en la técnica y entenderla, pues te explica que uno se va a enfocar durante 25 minutos, pero que luego de esos 25 minutos hay que hacer 5 minutos de pausa. Y te lo deja muy claro. Te deja muy claro que en esos 5 minutos de pausa hay que respetarlos, hay que levantarse, hay que distraerse, hay que hacer cualquier otra cosa. Porque con esto vamos a lograr tener la satisfacción de haber acabado o avanzado con éxito y sin distracciones la tarea que nos habíamos propuesto. Y nos va a motivar para continuar haciendo más y aumentar nuestra productividad. Y sin darnos cuenta, en nuestro cerebro se va creando ese hábito de estímulo, recompensa, trabajo, descanso.
y logramos eficientizar el proceso de estudio y logramos de verdad crear, o sea, si nos sentamos y estudiamos 3 horas, por ejemplo, se hicieron 3 horas de verdad. A diferencia de sentarnos, no descansar, creer que estamos utilizando de verdad las 3 horas, pero cuando ponemos en una balanza, el creer que no descansamos y usamos más horas nos termina distrayendo más, teniendo la mente más dispersa, por no saber hacer esos cambios. Y si eso lo vemos a gran escala, porque eso por ejemplo lo estamos poniendo en un día de estudio, pero si eso lo ponemos en gran escala, resulta devastador para un proceso de preparación de un examen que amerita o que lleva mucho contenido. Porque si nos ponemos a calcular, y si al final nosotros creemos que durante tantos meses haciendo este método, no descansando y usando todo el tiempo que creíamos tener y que podíamos utilizar, pero que al final el cerebro no está en su estado más enfocado, pues al final lo que estamos teniendo es un método de estudio que no nos está sirviendo de nada, no nos va a llevar a alcanzar lo que nos queremos proponer, por el simple hecho de no pausar cuando es necesario. Entonces, queridos doctores, en este episodio cortito, y a ver, yo creo que esto no es solo para este momento. Nosotros no paramos de examinarnos, nosotros no paramos de estar leyendo contenido, nosotros no paramos de estar actualizándonos, nosotros no paramos de estar enfrentándonos a contenidos masivos, porque debemos estar siempre a la vanguardia con todos los temas que nos conciernen. Entonces, yo creo que adueñarnos de ese hábito, de esa lógica de, a ver, si me enfoco tanto, pues, y descanso tanto, si me enfoco 30 minutos, 25 minutos y descanso 5 o 10 y vuelvo y hago lo mismo, hacerlo desde ya, creo que nuestro yo de 20, 30 años nos lo va a agradecer porque se va a volver algo automático para nosotros. Y creo que hasta ahora no existe mejor método que este para hacerlo. No existe mejor forma de hacernos entender que hay que conjugar trabajo con descanso. Que ambos se complementan y que ambos se necesitan para poder lograr lo que nos estemos proponiendo. Que es importante que sepamos cuándo es necesario parar. Cuándo es necesario evaluar nuestros métodos, cuándo es necesario darnos cuenta si el suprimirnos tanto, el retenernos tanto, el quitarnos horas en las que debemos recargarnos, al final nos están haciendo daño o nos estamos autoengañando de que realmente esas horas las estamos aprovechando. ¿Qué es importante entonces? Trazarnos nuestra regla personal, interior, cada quien la ajusta a su manera, a lo que entiende, a la capacidad que tiene de enfocarse, al momento en el que está viviendo ahora. A ver, probablemente persona A necesita descansar un poco más porque en los últimos meses lo ha dado todo y necesita reponer. Y persona B quizá ha descansado mucho y ahora necesita apretar. Cada quien sabe cómo va a correr su maratón. Cada quien sabe dónde está deficiente, dónde necesita. Cada quien sabe el momento de su vida en el que se encuentra. Pero yo creo que todos nos merecemos tener esa regla donde balanceemos descanso y estudio. Donde obviamente no descansemos más de lo que estudiemos y, por ejemplo, las fechas se están acercando. Creo que es un poco ilógico, ¿verdad? Pero que sepamos que aún acercándose la fecha es importante hacer el descanso. De hecho, es tan simple como pensar en cómo el MIR recuerda, y bueno, me corrían si me equivoco, pero recuerda cómo los domingos ellos recomiendan no estudiar. Como aún acercándose la fecha hay que cumplir horarios. Porque es la forma inteligente de hacerlo. Cuidar nuestras metas de estudio, pero cuidar nuestras metas de descanso. Y verlo así, nuestro plan de estudio donde se respeten ambas partes, sabiendo que ambas son importantes, para que al final entonces no nos resulte una frustración que a la larga termine boicoteando nuestro plan.